descubrir lo que realmente somos. Veamos un poco sobre ese descubrimiento que hay, o sea, después de la boda, después de haber llegado al sí acepto, el vivir juntos y que ya no podemos seguir fingiendo, ¿verdad? Si tenemos mal carácter, en el tiempo de novios, en los ratitos que uno se ve con el novio o con la novia, fingimos. Tratamos de manejar un lenguaje o una voz agradable y dulce, aunque quizás en casa nos gusta gritar o nos gusta alzar la voz y maltratar. Pero, ¿qué sucede cuando ya se llega al matrimonio? Pasar 24 horas fingiendo ya no se puede. Entonces viene el verdadero desempatar, ¿verdad? Después de la luna de miel, como dice ahí en la diapositiva. Más allá de la luna de miel, ¿cómo nos vamos nosotros a descubrir? Cuando quizá nosotros tenemos aquí un dicho en El Salvador, ¿verdad? Que decimos ser de mecha corta, o sea, de poca tolerancia, de poca paciencia. Y no es necesario a veces que las cosas sean muy fuertes como para que usted saque esa manera de ser. Como decía alguien por ahí, a veces el simple saludo ya se contesta mal. A veces uno le dice al cónyuge, tal vez el cónyuge viene estresado de la calle, llega a la casa y uno le saluda, ¿qué tal te fue? O buenos días, o buenas noches, a la hora que llega. Y la respuesta es, ¿qué tiene de buenas? Entonces, no es, dice también otro dicho, ¿verdad? Quien se la debe, sino quien se la pague. ¿Por qué? Porque nuestra manera de ser o nuestro mal carácter lo venimos a soltar con nuestro prójimo, el más próximo, y es nuestro cónyuge. Y fíjese que es interesante eso, porque, digamos, cuando nosotros estamos de novios, nunca va a ser lo mismo a cuando ya estamos juntos viviendo como matrimonio. Nunca. Entonces hay mujeres o caballeros que terminan diciendo, ¿con quién me vine a casar? O sea, yo no sabía esto. Si yo hubiera sabido que esta persona gritaba tanto así, o sea, que era tan histérico, yo no me caso. Pero bueno, la situación es que esa intimidad forzosa del matrimonio, como dice mi esposa, deja al descubierto ya pues nuestra fachada pública, lo que realmente nosotros somos, y expone los problemas privados y también hábitos secretos que tenemos. Allí nos damos cuenta si el cónyuge es desordenado, por más que la esposa le ponga un cesto para la ropa ya sucia, siempre se deja regada por todos lados. O como mi esposa dice, de repente cuando la persona está acostumbrada a dormir sola y cubre toda la cama, ¿cómo dice usted? Como una estrella de mar. Como que estrella de mar. Cubre toda la cama y el otro le dice, yo quiero dormir al lado derecho. No, ese es mi lado. Entonces no nos ponemos de acuerdo en tantas cosas. Entonces, todas estas vivencias en el matrimonio, a diferencia del noviazgo, que de repente, digamos, la muchacha tiene gripe, por ejemplo, o el novio tiene gripe, lo arreglan con no visitarse. Pero en este caso, pues estamos viviendo juntos, amanecemos y si amanecemos con gripe. Ya no va a ser como en esta cita romántica de novio, ¿verdad? Que le puede decir uno al otro, mira, hoy no nos vamos a ver porque estoy mal de salud, nos vemos la otra semana. Como esposos, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Estar a la par de nuestro cónyuge en todo momento, y lo mismo pasa con las situaciones financieras. A quien quizás no le pasó en su momento que en el tiempo de ser novios, solo a veces van... Te interrumpo. Parece, licenciado Marco, que hay algunos hermanos que quieren entrar a la sala. Parece que necesitan el permiso. Perdóname que te interrumpí. Entonces, en el área financiera, como novios, aunque vamos a veces limitados, a nadie quizás le va a ocurrir decirle al novio o a la novia, mira,
no vayas a pedir mucho porque traigo poco efectivo, poco dinero. Y tratamos de, aunque sea yo como menos, pero a mi invitado, ¿verdad? A mi invitada, trato de aparentarle una estabilidad, cosa que no pasa en el tiempo de esposos, ¿verdad? Como esposos sí tenemos la sinceridad de decirnos, hoy no vamos a salir a comer porque no hay dinero. O si vamos a salir, le dicen, no pidas mucho. Pero, ¿de qué manera? Y fíjese bien, por esa razón es que esas grietas que se van formando en los pilares del matrimonio se van haciendo como más visibles, porque quizás la manera o la forma en la que hacemos o decimos las cosas no es adecuada. Yo le digo a mi esposo, porque a veces platicamos de estos temas, incluso en el área laboral. Recordemos, así como en un paréntesis, el matrimonio es una institución que ese orden que Dios nos ha dejado, nosotros de repente lo hacemos a nuestra manera y conveniencia y eso nos lleva a un desquebrajamiento, a tener problemas. Yo le digo a él, podemos decir cualquier cosa, pero depende de cómo la decimos, logramos el objetivo. O podemos también ponerle como sal y pimienta a la relación o mal condimentarla, hacerle una mal sazón por nuestra manera de decir las cosas. No es lo mismo decir, me das permiso, mi amor, a decirle, quítate de ahí, ¿verdad? Entonces, todas esas maneras de ser que obviamente cuando ya estamos en una relación a diario, como decimos también, hay 1001 razón por la cual enojarnos o discutir, pero también hay 1001 formas de poderlas nivelar o equilibrar. Entonces, todas estas cosas que suceden ya dentro de la vida matrimonial, como mi esposa le estaba diciendo, las situaciones laborales, los problemas de salud, las dificultades financieras mismas, todo eso lo que van añadiendo es presión y calor a la relación. Esto genera de repente agresiones verbales e incluso hasta agresiones físicas. Los conflictos van de aumento en aumento al grado de provocar heridas emocionales. Debemos saber algo, mis estimados, y es que nosotros no estamos solos, porque Dios está interesado en que los matrimonios vivan en armonía. Les pedimos que si están en pareja se tomen las manos, vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias que nos permites estar reunidos con nuestros hermanos para poder hablar acerca de qué es lo que causa grietas en ese matrimonio, en ese proyecto de vida que comenzó con tantas ilusiones. Ayúdenos, Señor, a poder llevar nuestro proyecto de matrimonio lo mejor posible, poder convertirnos en mejor esposo y en mejor esposa para tener un matrimonio que agrade a nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor dé sabiduría. Entonces, lo primero que recomendamos es aceptar nuestros errores. Y eso precisamente lo estamos viendo en la diapositiva que nos está presentando nuestro hermano Marco. Habla de la primera pelea, esa primera pelea matrimonial de la historia de Adán y Eva, que fue inducida obviamente por el egoísmo, por esa falta de responsabilidad, por esa falta de aceptar los errores. ¿Qué dijo Adán? Cuando el Señor le pide una explicación, la mujer que me diste por compañera, o sea, allá, ¿verdad? Dirijo la culpa allá. Y Eva no fue tampoco quien dijo, sí, fue mi culpa, yo le di de ese fruto prohibido. No, Eva también viene y traslada la responsabilidad, traslada la culpa y dice, la serpiente me engañó. O sea, vamos saltando, ¿verdad? Y eso mismo pasa en las relaciones. A nadie le gusta aceptar. Fíjense que Matrimonios de Éxito también se dedica a la consejería matrimonial gratuita desde hace 14 años. Se podrá imaginar en esos años la cantidad de horas de consejería matrimonial que hemos tenido que atender. Y hasta ahorita no hemos tenido quizás una pareja que llegue y de entrada diga, sí, fíjese que en realidad fue mi culpa.
Todos llegan culpables al todo, otro. todo va para allá, ¿verdad? Señalando al de la par, ¿verdad? Es que como él, es que como ella, tal y tal cosa. Entonces, nadie asume la responsabilidad. Y algo bien real y cierto, quizá así a grosso modo lo mencionamos ahora, en una relación de pareja, que son dos, siempre uno le abona un poquito a cada cosa para que se vuelva detonante de crisis matrimonial. O sea, ninguno está exento. Nadie ha sido quizá tan sincero u honesto de poder decir, sí, fue mi culpa, es que yo hice tal cosa. Normalmente podemos hacer lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Sí pasó, pero porque fue culpa de ella. Sí pasó porque fue culpa de él. Y fíjese que en algo tan sencillo, de repente, si la esposa, pues accidentalmente, obviamente se le cae un plato de esos de vidrio y se quiebra, el hombre está atento y le dice, qué bárbara mujer, te vas a acabar la vajilla, como si la estuvieran regalando. Pero ¿qué pasa cuando es el esposo? Cuando quiebra algo. ¿Quién dejó esto en la orilla? Alguien lo dejó mal puesto y por eso se quebró. O sea, nunca nosotros decimos, sí, yo fui descuidado y lo quebré, lo boté. Entonces, tengamos mucho cuidado con el egoísmo. Precisamente, ¿qué es lo que ocasiona las grietas en el matrimonio? Vamos a comenzar a hablar del egoísmo. Es el número uno. Como el principal, ¿verdad? El egoísmo o egocentrismo, el querer ser el centro de todo. Y fíjese bien, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando aprendemos a vivir con esa humildad, a dejar de andar nosotros el síndrome del yo-yo, ¿verdad? Yo, si todo lo que ha pasado es bueno, es yo lo provoqué. Pero si es malo, ahí sí, ¿verdad? Ya lo pasamos al de la par, ¿verdad? Es lo mismo que sucede en la relación. Somos equipo si las cosas están yendo bien. Lo estamos haciendo bien, juntos lo estamos haciendo. Pero cuando algo pasa y hay un problema, es que fue tu culpa, es que vos hiciste esto o tú hiciste esto, o le queramos decir al cónyuge. Entonces nos volvemos personas egoístas, pero estamos viendo que el egoísmo es como que quizás la parte principal de las causas. Y viene una pregunta para quienes están ahorita ahí conectados y estamos yendo en el orden. ¿Cómo saber si yo soy egoísta en mi relación matrimonial? Hoy vamos a hablar de esos síntomas. Sí, es que lo que pasa es que muchas personas, pues como nosotros, de repente no sabemos si somos egoístas. Probablemente decimos, mira, a lo mejor un poquito, o quizás nada. Ahora vamos a tratar el egoísmo como si fuera una enfermedad mortal. ¿Saben por qué? Porque casi en todos los problemas siempre está en medio el egoísmo o el egocentrismo, como dice mi esposa, que es aquella característica que define a una persona que cree que sus propias opiniones o sus intereses son más importantes que de todos los demás. Entonces, ahora vamos a tratar este egoísmo como una enfermedad, y las enfermedades las identificamos ¿por qué? Por síntomas. Entonces vamos a hablar de los síntomas del egoísmo. Uno de los síntomas es la inmadurez. Estar con una persona por la manera en que nos hace sentir es una manifestación típica de un amor adolescente. De hecho, fíjense que yo estaba leyendo una historia. En esa historia, el joven le dice a su padre, papá, ha llegado el tiempo en que me voy a casar, pero tengo una duda.
no sé si mi novia es la mujer indicada, la que me va a hacer feliz para toda la vida. El papá inmediatamente le dice, hijo, no estás listo para casarte porque el matrimonio no es para buscar quién te va a hacer feliz. Más bien es para ver a quién vas a hacer feliz. Imagínense que nosotros pudiéramos vivir así todos los días. Yo tratando, rebuscándome y haciendo todo lo posible por hacerla feliz a usted. Y usted tratando de hacerme feliz a mí en cada cosa, como lo dice Primera de Corintios 7, versículos del 32 al 34, que el hombre debe buscar agradar a su esposa y la esposa debe buscar el agrado, agradar a su esposa en todas las cosas que hagamos. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de esta parte de la inmadurez. Vamos a hacer un breve comparativo del amor adolescente y el amor maduro. ¿Cuál es esa diferencia? Por acá estamos viendo algunos conceptos que vamos a quizás a mencionarlo a la par, ¿verdad? Vamos a compararlo. ¿Cuál es la diferencia entre el amor adolescente y el amor maduro? Todos vivimos en algún momento ese amor adolescente. Nuestro noviazgo, nuestras relaciones entre hombre y mujer inician, ¿verdad? Cuando todavía somos muy jóvenes y desconocemos cuál es la mecánica de esta relación o de la vida. Entonces nos comportamos como adolescentes, ¿verdad? Como jovencitos inmaduros. Y hoy lo vamos a poner en contexto juntamente con el amor maduro. El amor adolescente dice que se concentra en recibir. Siempre estamos demandando, dame, quiero, necesito, ¿dónde está? Porque no me has dado, qué barbaridad. Hasta para el regalo, ¿verdad? Del cumpleaños o de Navidad o el de febrero. Si el regalo que me trajo el novio es de poco valor económico, entonces yo también le voy a dar uno de 5 pesos, ¿verdad? Entonces vamos como que midiendo, ¿verdad? Según lo que me dé, es lo que yo voy a dar. Pero el amor maduro dice que procura dar incondicionalmente. Es el deseo, el anhelo de dar en todo momento, independientemente de lo que vayamos a recibir. Y fíjense que un poco de eso hablábamos también la semana pasada. Y es que normalmente nosotros como hombres tenemos la costumbre de casi nunca dar, siempre esperar ser servidos y no servir, cuando realmente el Señor a nosotros nos enseñó a servir. Les voy a poner un ejemplo. Cuando digamos, imagínense, yo vengo cansado y me duelen los pies, ¿saben qué? Se me imagina que a mi esposa también le duelen los pies. Entonces, yo le digo, mi amor, bueno, aquí está mi esposa, quieren pregúntenle para que vean, por eso me gusta dar esto así en pareja, porque aquí no mentimos. Entonces le digo, mi amor, te duelen tus piecitos, te hago un masaje. Y no hay problema, me pongo a hacer masaje, pero sin esperar que después que yo le termino de dar el masajito, decirle, ajá, hoy me toca. ¿Qué te pasa? No veo que acciones. Que también llega masaje. No, no, se trata de agradar a nuestro cónyuge. También el amor adolescente es impaciente. Ese anhelo de recibir también es de ya, ¿verdad? Tronando y lloviendo, ya. Pero dice que el amor maduro es paciente y es tolerante. Yo le comentaba a mi esposo en una ocasión, le digo que cuando nosotros estábamos jóvenes en el bachillerato, estábamos en la escuela todavía, en el colegio, y había una pareja de novios. Y yo recuerdo que cuando íbamos nos llevaban a hacer una caminata a un lugar que aquí es un cerro, el Cerro de las Pavas, y íbamos a la caminata. Entonces, esa pareja de novios nunca se iba con todo el grupo, ellos iban adelante, porque eran novios. Ay, nosotros los veíamos que subían tranquilos y nosotros detrás de ellos. De repente, casi siempre, surgía el amor adolescente. Uno de los dos venía, pero caminando como que venía en marcha rápida, de ya para abajo, ¿verdad? Que ya se iba.
Y ya todo el grupo de compañeros, sabíamos, se enojaron, se pelearon, aunque al siguiente día andaban de la mano otra vez. El amor adolescente es impaciente. A veces una cosita sencilla hace que, pues me voy, ¿verdad? Pues ya no te hablo. Pues no voy a ir a comer o no tengo hambre. Que de repente uno de los dos ya está molesto y se le nota en su cara que está molesto. Y el otro le dice que no sabe ni lo que ha pasado. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás molesto? Ya se me va a pasar. Eso no le dice, pero nada. Y la otra persona se queda pensando, bueno, ¿y qué hice mal? ¿Qué fue lo que dije que le molestó? Pero las cosas quedan así. ¿Por qué? Porque es una actitud inmadura. Mientras que el amor maduro es paciente y tolerante. Ahora bien, yo le estoy poniendo el ejemplo de esa época, ¿verdad?, de estudiante. Pero hay matrimonios que con 30, 40, hasta 50 años quizás de matrimonio, se puede imaginar usted, tendrán sus entre 50 y 70 años y siguen viviendo el amor adolescente, siendo inmaduros, siendo impacientes, intolerantes y siempre esperando recibir. O sea que el cuerpo ha ido envejeciendo, pero nuestra manera de ser se quedó, se detuvo en el amor adolescente. Una última comparación que vamos a hacer es que el amor adolescente manifiesta arrebatos de ira y el amor maduro responde con amabilidad. Recordemos que la ira no es lo mismo que el enojo. La ira es el enojo, pero a una dimensión mayor, o sea, al extremo. Cuando usted, que está tan enojado, pierde los estribos, decimos, o sea, perdemos el control. Hacemos o decimos algo y de repente ya usted ya ni se acuerda qué fue lo que dijo o lo que hizo, porque estaba tan enojado. Entonces, esos arrebatos de ira solamente pasan en una persona que sigue viviendo el amor adolescente. Piense que hay muchas cosas que yo he aprendido de mi esposa. Me cuesta aprender, no crean, pero algunas las he aprendido, las he asimilado. Por ejemplo, mi esposa, cuando yo hablo a veces, de repente me dice, te hubieras quedado hasta tal palabra. De ahí para allá, ya estuvo de más lo que dijiste. A veces nosotros no sabemos dónde detenernos, cuándo parar de hablar. Cuando hablamos demasiado, normalmente terminamos ofendiendo. Fíjense que yo soy comunicador social. Yo trabajé en radio algún tiempo. Y fíjense que cuando ustedes en radio lanzan un mensaje a las ondas hertzianas, ese mensaje ustedes no lo pueden recuperar. No se puede. Usted no puede devolverlo. De la misma manera, cuando nosotros a nuestra esposa le decimos algo feo, ya no podemos retrocederlo. Ya no podemos hacer tragarnos las palabras de regreso. No se puede. Y ¿saben qué es lo peor? Que esa palabra, ese mensaje ya causó un efecto en nuestro cónyuge. Ya hizo daño. Entonces, debemos de cuidar las palabras que hablamos. Eso me lo ha dicho mi esposa un montón de veces. Es como que usted en el WhatsApp, ¿verdad? Que ahora con la tecnología tenemos ese medio de comunicación. Usted escribe el mensaje y después lo lee y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y cada vez que lo lee le va cambiando algo y usted siente y dice, no, se oye muy pesado y le quita algunas cosas y le pone y por último, hasta que ya está seguro, ¿verdad? Lo lanza y lo deja ir el mensaje. Exacto. Pero eso no puede pasar cuando es verbal. Exacto. No se puede. O bueno, o sí se puede, pero el problema es que si estamos en ese punto de esos arrebatos de ira, no reflexionamos en el mensaje que vamos a lanzar, que es el que yo le digo a mi esposo, porque yo sí lo puedo hacer. Yo le digo a él, fíjate, antes de decirle eso algo, lo iba a decir, fíjate. Vaya, lo voy a dejar. Es que eso les iba a decir, lo que mi esposa les comenzó a decir ahorita. Y es que ella me dice a mí, mira, antes de decirte algo, yo lo pienso una vez, la manera en que, fíjense cómo es mi esposa, la manera en que lo voy a decir. Y ella dice, no, así no,
mejor, eso vas a decir, ¿verdad? Sí. Mejor se lo digo de esta forma. Dice, no, tampoco. Imagínense. A mí me funciona más rápido la lengua que el cerebro, porque cuando yo vengo a pensar ya he dicho un montón de cosas. Entonces, la idea es que nos funcione primero nuestro cerebro antes de la lengua, para que sepamos lo que vamos a decir. Entonces, mi esposa me lo ha dicho a mí. Es más, me dice, hay veces que yo te voy a decir algo, pero lo pienso y digo, no, mejor no se lo voy a decir, porque lo más seguro es que lo voy a lastimar. Imagínense al punto. ¿Quiénes hacen eso? O sea, es tremendo, eso cuesta hacerlo. Saber frenar, ¿verdad? Refrenar las palabras para no tener que después llegar a otra parte que no es fácil para todos poderlo asumir, y es que con humildad poder pedir perdón. No todos estamos preparados para eso. Entonces, quedémonos en el primer escalón, en el cual podemos todavía evitar, pero no nos salgamos de donde vamos. Estamos hablando de los síntomas del egoísmo. Hoy estamos descubriendo si verdaderamente somos o seguimos siendo egoístas. Y dijimos que un síntoma era la inmadurez. Hoy cada uno puede estarse autoevaluando y saber si es inmaduro. Y hay otros síntomas. Pero fíjense que antes de pasar a ese síntoma, solamente les quiero dar como una solución al amor adolescente, a la inmadurez. ¿Y saben cuál es? Es dar pasos, que es lo que les hemos estado explicando, dar pasos hacia la madurez. Y eso significa vivir como sabios el uno con el otro. Debemos de vivir y llevar adelante nuestro matrimonio como hombres y mujeres maduros en Cristo. Así lo dice Pablo en Efesios 5:15. Ahí lo leen, por favor, ustedes por ahí. Entonces, como les dijo hace un momento, mi esposa, es lamentable que no salgamos de la inmadurez. Hay personas, como les decía mi esposa, que su cuerpo va envejeciendo, pero se comportan como niños inmaduros. Qué terrible es eso. Pero ahora sí, el síntoma número 2 es el mal uso del tiempo. Efesios 5:16. Saben ustedes que yo aprendí algo. Aprendí que nosotros solamente tenemos tiempo para aquello que priorizamos. Si para nosotros algo es prioridad, no se nos va a olvidar jamás hacerlo. Mi pregunta es, su familia, ok, vamos al matrimonio, su matrimonio, ¿qué lugar ocupa en su lista de prioridades? ¿Es la primera, el número 1, o es el número 2 o 3, o no aparece en la lista? Saben que en las consejerías de las que mi esposa les habla, nosotros les decimos que ordenen por lo menos 5 cosas, así según las prioridades. Ponemos a Dios, ponemos también el trabajo, ponemos los hijos, la iglesia y ponemos el cónyuge. Saben que cuando comenzamos a analizar, pero ya con conciencia, no, ¿cómo se le llama eso? La expectativa, ¿verdad? Sino la realidad. Hay parejas que llegan a concluir y dicen, no, realmente mi cónyuge no está dentro de esas 5. No está. Y lo peor es que tampoco Dios está dentro de esas 5. O sea, es una situación bien complicada. Entonces solamente tenemos tiempo para lo que priorizamos. Cuando estamos ocupados, o entre comillas, en redes sociales o en cualquier otra cosa, lo que estamos haciendo es que desplazamos a un segundo, tercero o más lugar a lo más importante en nuestra vida, que es nuestra familia. Argumentamos que estamos muy ocupados como para dedicarle tiempo a nuestra casa. Yo recuerdo que un día le dije a un pastor, le digo, hermano, usted debe de salir con su esposa por lo menos una vez a la semana. Y me dice, ¿cómo así una vez a la semana? Yo creí que una vez al año. No, le digo, es que miren, me dice, le quiero aclarar, yo soy una persona muy ocupada. Me molesté, pero le digo yo, y entonces, si usted no le iba a dedicar tiempo a su esposa, ¿para qué se casó? No se hubiera casado. O es cuando se tienen hijos
y no se le dedican tiempo. Mi pregunta es, entonces, ¿para qué se mete a tener hijos si no les va a dedicar tiempo? No, miren, mis queridos hermanos, hay algunas cosas en la vida que son prioridad. Usted puede dejar de ir y hacer lo que usted quiera, menos dedicarle tiempo a su esposa. Eso no lo puede perder. Yo les recomiendo, ¿verdad? A los hermanos, escriban en su agenda todos los lunes de 4 de la tarde en adelante. Yo estoy ocupadísimo y no puedo atender a nada ni a nadie. ¿Cuál es esa ocupación? Pues salir con mi esposa y no la voy a dejar. Así de fácil. Pero cuando nosotros perdemos de vista esto y le ponemos encima otras cosas que no son tan importantes, entonces estamos echando a perder nuestro matrimonio. Quizá cuando podemos enumerar esas prioridades, usted mismo puede dar respuesta, que sí es su prioridad para usted. Hay personas que dicen que su prioridad es Dios, pero al preguntarles cómo están con la lectura bíblica, cómo están con los tiempos de oración, ¿conocen a Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es alegre, Dios es enojado, le gustan las fiestas, y esa respuesta no la pueden dar, porque precisamente no le conocen, entonces no es prioridad. Lo mismo pasa cuando alguien puede decir, mi pareja es mi prioridad. ¿Cada cuánto salen juntos? ¿Cada cuánto se dedican tiempo? ¿Hay comunicación? ¿Se conocen? ¿Qué le gusta a su esposa? ¿A dónde le gustaría ir a su esposo? Y no nos conocemos. Siendo esposos, teniendo una vida juntos, no nos hemos aprendido a conocer. Entonces, viene una respuesta. Simplemente no es prioridad. Y por esa razón es que hablamos del mal uso del tiempo. Sabemos que hay muchas cosas por las cuales nosotros estamos desplazando hacia el último lugar de nuestras prioridades a nuestro cónyuge. Debería de ser quizá la segunda de esa pirámide de orden que hacemos, porque primero está Dios, por supuesto, y después nuestro cónyuge. Dios se agrada si nosotros agradamos al cónyuge. Y su cónyuge no se va a agradar cuando usted lo está dejando en un último plano. También veamos todo lo que el mundo mismo ahora está dando. Quizás antes habían otras razones por las cuales se desplazaba al esposo o a la familia misma, pero hoy vienen también a sumar la tecnología, las redes sociales. Hoy hay una infinidad de aplicaciones en las cuales usted puede pasar horas y horas viendo videos o viendo publicaciones, y eso no tiene fin. Y cuando siente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguien nos decía en una ocasión, se pierde la noción del tiempo. Y estamos desplazando. Imagínense que nuestra vida está rodeada de ocupaciones, de responsabilidades, trabajo, estudio, somos padres de familia, algunos quizá empresarios, ¿verdad? Que además de estar pendientes de su área laboral, están pendientes de área laboral de todos los demás compañeros, las finanzas mismas de la casa. Hay muchas cosas de las cuales estamos pendientes y comprometidos, que en el momento quizás oportuno en el cual podemos compartir como familia, a la hora de tomar los alimentos, es el momento en el cual podemos platicar qué tal te fue, cómo ha estado tu día, platicar con nuestros hijos, qué tal les fue también a ellos. ¿Y qué hacemos? El celular a la par del plato de comida. Y todos en la mesa lo mismo. Bocado de comida con el teléfono. ¿Qué hace esto? Aunque estemos físicamente a la par, en realidad estamos a miles de kilómetros de distancia, perdiendo la oportunidad de compartir, de comunicarnos. Y aquí es donde se vuelve aquellos momentos difíciles en los cuales uno siente que la vida misma se pasó, nuestros hijos crecen, se casan, se van, o nuestro cónyuge
alguno de los dos de repente llega el momento que tiene que partir a la presencia del Señor y venimos a reflexionar que qué hicimos con el tiempo que tuvimos para compartir juntos. Simplemente estuvimos bajo un mismo techo, pero en realidad estábamos viviendo separados. Decía una señora que su esposo falleció. El esposo le decía, esposa, juguemos damas. A él le gustaba jugar de ese juego, el tablero, ¿verdad? Como el ajedrez. Como el ajedrez. Y ella le decía, estoy lavando los platos, ahorita no tengo tiempo. Pero saben ustedes que cuando él falleció, ella reflexionó. Eso es testiga mi esposa. Es esta señora. ¿Cómo quisiera, oigan eso, cómo quisiera que él estuviera, aunque sea 5 minutos, para poder hacer lo que a él le gustaba hacer? Pero ya se acabó el tiempo no es de nosotros. A veces pensamos que el tiempo es de nosotros, pero no es así. Vamos a pasar, no sé si va a agregar algo más. No, vamos ¿sí? Al siguiente síntoma, y es la insensibilidad. Qué terrible es la insensibilidad. Esto puede destruir su matrimonio. Es difícil convivir, trabajar, estar cerca, asociarse con una persona que es insensible. A nadie le gusta perder el tiempo con alguien que no escucha o que no tiene ningún tipo de consideración para con los sentimientos o pensamientos de los demás. La insensatez va de la mano con la falta de entendimiento. Efesios 5:17. Anótelo, por favor. La parte principal de ser sensible es esa, por ponerlo así como un ejemplo bien práctico, es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los dos de repente llega cansado a casa, tal vez sus días no han sido igual, no llega más luego a la casa, está más descansado, más relajado, y cuando llega el otro, ¿verdad? O sea, el esposo o la esposa, está cansado, ha tenido un mal día, le ha pasado tantas cosas y entre esto el tráfico y problemas de una cosa y que resolviendo cosas del trabajo, va agobiado. ¿Y qué hacemos? El que está relajado exige que el otro se sienta de igual manera. Vení, veamos televisión y quizás cuando que no quiere ver televisión, lo que quiere es descansar. Entonces, si nosotros queremos sentir por un momento así o convertirnos como Dios nos mira, como una sola carne, pongámonos en los zapatos del otro. Sintamos el cansancio o el agobio que puede sentir. ¿Y sabe qué? Hay veces que una palabra puede como derramar el vaso. Entonces hay momentos en los cuales debemos de entender que lo que se requiere es silencio. Tal vez una palmadita en la espalda o quiere decir todo va a estar bien. Pero es volvernos sensibles. ¿Por qué? Porque otro síntoma del egoísmo es la insensibilidad, en la cual yo estoy viendo mi necesidad. Mi necesidad es estar relajado y quiero que te vengas a sentar conmigo a ver televisión. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en mí, pero yo no estoy pensando en mi cónyuge. Por esa razón, también la insensibilidad es un síntoma del egoísmo. Y todas estas cosas las podemos ver también en ejemplos más prácticos y sencillos, como por ejemplo, nosotros hemos podido ver cómo de repente el esposo va adelante con una bolsita pequeñita y la esposa va unos 3 o 4 metros atrás cargando a un niño de unos 3 años dormido en su hombro y cargando con unas 3 bolsas grandes y de repente, pero ¿qué está pasando aquí? Si el hombre no ayuda, es insensible y encima de eso pasa, mueve una rama que está en la acera. Si la mujer no se agacha, le pega con la... O sea, no hay ningún tipo de sensibilidad para con su esposa. Vamos a pasar al cuarto síntoma. Este se llama la terquedad. Esto también se conoce como obstinación o testarudez. Y todos debemos de dejar de lado esta terquedad. A veces en el matrimonio es tan típico
que hacen mucho daño. Debemos de tener en cuenta las necesidades de los demás. No olvidemos que la terquedad nos va llevando a las contradicciones y las contradicciones a las represalias. Y como consecuencia, el matrimonio termina deteriorado por el incremento de los conflictos. Yo le llamo a esto de la terquedad, estar a favor de los que están en contra y estar en contra de los que están a favor. La cosa es molestar. Vamos a pedir que pongan mute el micrófono, por favor, porque hay un poquito de interferencia. Creo que hay algún micrófono abierto. Sí, de hecho, por ahí Jaime, ya lo voy silenciando varias veces, pero ahorita, por ahí, hermano, no sé si nos está escuchando, se enciende mucho su micrófono. Goches, Jaime Goches, por ahí su micrófono se prende mucho, si es tan amable, cuida ese punto, si no, pues, ahí, gracias, hermano, gracias, muy amable. Gracias, hermano Jaime. Gracias. Hemos terminado estos síntomas del egoísmo. Recuerden que son 4 síntomas del egoísmo. Ahí ustedes los van siguiendo, los van anotando. Y ahora vamos a pasar a otra causa de grietas en los pilares. Como ya hemos completado los 4 síntomas, hoy creo que es más fácil poder identificar, ¿verdad?, a dónde nos podemos nosotros colocar. Si verdaderamente somos egoístas o ya superamos esa fase. Vamos a ver, hagámonos un examen. ¿Qué digo yo? Todavía, ¿verdad? Vamos a la segunda causa de las grietas en los pilares del matrimonio, y es el cordón umbilical. Vamos a ver, ¿quién sabe qué es el cordón umbilical y para qué sirve? Bueno, el cordón umbilical es el medio por el cual se alimenta el bebé dentro del vientre de la madre cuando está en su crecimiento, en el útero. Es necesario, mis hermanos, que los esposos salgan de la influencia paterna que experimentaron durante la infancia y durante la juventud para poder unirse el uno al otro. Tomemos en cuenta esto, que cuando Dios dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, no está sugiriendo que nosotros debamos de romper relaciones con nuestros padres después que nos hemos casado, sino más bien lo que nos hace ver este versículo es que desde el momento en que nos casamos, nuestros padres no son más las figuras preeminentes de nuestra vida. Ese lugar ahora lo ocupa nuestro cónyuge. Eso es así. ¿Saben ustedes que la unidad matrimonial es la unidad más fuerte que existe en la familia? ¿Por qué? Porque de los hijos, ya lo escucharon en Génesis 2:24, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, habrá una separación. Pero en el caso del esposo y de la esposa, lo único que los debería de separar es la muerte. La misma palabra del Señor dice que el marido no abandone a su esposa y la mujer tampoco deje a su marido. O sea, no existe una palabra en la que a nosotros nos diga, bueno, mire, démonos un tiempecito, démonos unos meses. No, debemos estar unidos todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar acerca de 2 cordones umbilicales que debemos de cortar como pareja. Uno es el cordón del consejo. No es recomendable en la pareja llamar a los padres para pedir un consejo a raíz de un conflicto. En vez de eso, deben de tratar el tema entre ambos y usar el principio indicado en la palabra de Dios, y es orar y solucionar los problemas. O también buscar un consejo externo con una persona capacitada para eso, ¿verdad? Un consejero matrimonial, si fuese necesario, porque recordemos que siempre con los padres no va a haber una equidad, principalmente el vínculo sanguíneo. Si es la mujer la que se acerca a sus padres a pedir un consejo, va y expone los problemas matrimoniales, su familia la va a acoger y va a escuchar solamente una parte. ¿Y qué va a suceder?
ya va con malos ojos contra el esposo, ¿verdad? Claro, imagínense las situaciones. De repente la esposa le dice a sus padres, por ejemplo, fíjense que Juan llegó anoche y la mamá le dice, yo ya sabía que desde que lo vi ese hombre, yo dije, este hombre es un hombre descuidado. Entonces comienzan a ver este tipo de situaciones, o cuando el esposo le dice a su mamá, mamá, fíjese que Juanita los frijoles los dejó salados. ¿Qué tiene que andarle diciendo cosas como esa? Y la mamá le dice, ay, pobrecito mi hijo. Yo sabía que iba a sufrir con esa mujer. Desde que la vi supe que no sabía ni hacer frijoles. No se trata de eso. Ahora imagínense que cuando hay situaciones más complicadas dentro de la pareja y esta información sale, lo que sucede es que de repente en una reunión social, en una reunión familiar, van a haber malas miradas precisamente por eso, porque hay una predisposición. ¿Quién la causó? El mismo matrimonio. De hecho, estuvimos hace poco tiempo, hace unos días, atendiendo un tipo de estos problemas familiares así. Y es porque toda la información fluye hacia toda la gente de la familia, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a todo mundo. Entonces, todo mundo está dentro de esa relación. Eso es complicado para una pareja. Recuerden ustedes que el matrimonio es de dos, no de tres, ni de cuatro, ni de cinco, ni de seis, ni de 10 personas. Si se desea un matrimonio feliz, debe de dejar esa seguridad que le genera el nido paterno y debe de crear su propio hogar, ese propio lugar seguro en el cual podemos nosotros mantener nuestra relación como ese núcleo de familia que ahora conformamos. Ahora bien, es necesario que sepamos algo. Cuando nosotros ponemos el caso, ¿verdad? O lo exponemos con nuestros padres, normalmente vamos a tener el apoyo, ¿verdad? O de nuestros padres. Lo que mi esposo les estaba comentando hace un momento es que quizá nos den la razón de lo que vayamos a exponer, quizá vean mal a nuestro cónyuge, o si es el esposo el que va a ir a exponer a la esposa, ¿verdad? Los padres van a ver que quizás todo es injusto para el pobre esposo. ¿Y sabe qué? Hay una razón, no sé si ustedes han escuchado ese dicho, que entre casados y hermanos, dice, nadie meta su mano. O sea, claro, son dichos coloquiales, ¿verdad? Que los hemos escuchado en el mundo en algún momento. Y es porque como esposos, una situación puede surgir ahora y mañana nosotros ya hicimos las paces, como decimos, ya nos arreglamos. Pero eso no lo entiende nuestra familia, la familia materna, ¿verdad? Perdón, la familia de la esposa o del esposo. Y usted ya se arregló y usted viene y va a visitarlo, lleva a su cónyuge y se lo van a ver mal. Y después nos vamos a enojar porque mi mamá vio mal a mi esposo. O el esposo va a decir, es que mi mamá ya no quiere a mi esposa. Pero nosotros mismos procuramos hacer esa separación. Entonces, por esa razón, ahora estamos conociendo otra causa de las grietas en los pilares del matrimonio. Y es el cordón umbilical. Ese cordón solo tuvo que haber existido cuando estábamos alimentándonos en el vientre materno. Pero cuando ya vamos al matrimonio, dejamos a padre y madre y nos unimos, dice, se debe unir a su mujer, el esposo. Entonces, tiene nueva comunión o nueva comunicación o nuevo arraigo con el cónyuge, nada más. Eso es estrictamente con el cónyuge. Ese cordón del consejo. Ahora bien, existe otro cordón que lo relacionamos con el cordón umbilical y es el cordón económico. La pareja no debe depender económicamente de sus padres o de otras personas. Esto puede crear resentimientos, inseguridad, complejos de inferioridad, dominio por parte de los padres o por parte de la persona que está dando ese apoyo económico. E incluso nosotros le llamamos, se puede provocar abuso.
¿Por qué? Porque como se está recibiendo un apoyo económico, la persona que está dando ese apoyo económico se siente que tiene derechos sobre esa familia, sobre esa casa, en la cual poder ir y decir qué le gusta y qué no le gusta. Hasta nosotros hemos visto eso incluso en consejerías, en los cuales los suegros apoyaban a la familia y de repente, mira, la casa no me gusta el color que le han dado, cambiárselo. O esos muebles no me gustan, quitarlos de ahí, ponerlos allá. ¿Y qué es lo que hace la pareja? Porque como reciben y no tampoco pueden exponerse lo que ellos desean, porque si no dejan de recibir, entonces, bueno, agachan la cabeza y hacen lo que dice la persona que está haciendo su donante o su facilitador económico. Entonces, veamos también cómo eso también ocasiona quizás el perder la autoridad. La autonomía. La autoridad con nuestros propios hijos. Se ha dado los casos en los cuales sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad grande y es la de guiar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. Pero cuando ese cordón umbilical, ese cordón económico existe, vienen tendencias de afuera que quieren llegar a manipular incluso la educación de nuestros hijos. Y a usted le toca quedarse callado, porque si no, pierde el apoyo económico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo nuestra independencia como familia. Y eso viene a ocasionar causas en las grietas de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos nosotros a reaccionar y a entender que está mal lo que estamos viviendo. Y quizás nos cuesta volver a soltar las cosas que hemos hecho mal. Y fíjense que a veces nosotros, por ejemplo, pues nosotros ya no estamos en esa etapa de la vida. Y quizás varios de los que nos están escuchando, otros quizás están jóvenes y quizás pueden agarrar esta idea de mejor manera, pero todo sirve porque fíjense que a veces nosotros también tenemos que ayudarle a los más jóvenes. Yo recuerdo una historia de un pastor que él la contaba. Él decía que cuando él se casó, dice que el siguiente día, como a las 4 de la tarde, le dice a su esposa: mi amor, alístese que vamos a ir donde mis papás, como que tenía años de no verlos, ¿no? Si un día antes había salido de la casa. Pero bueno, cuando él llega, los papás bien alegres, como les digo, como que tuviera años de no verlo, y lo vio el día anterior. Entonces, cuando lo ve, hola, hijo, bien contento. Cuando se acercan ya, están en la casa, le dice el papá: no han cenado. No hemos cenado, cenemos, hijo. Y comienza pues a cenar. El siguiente día le dice otra vez el muchacho a la esposa: vamos a ir donde mis papás. Vuelve otra vez a llegar donde los papás a las 4 de la tarde. Nuevamente el papá le dice, ya no con la misma alegría, pero le dice: hijo, ¿no han cenado? No, le dice: bueno, cenemos. El siguiente día, otra vez a las 4 de la tarde, van nuevamente a la casa del papá. Pero en esta ocasión el papá estaba parado en la puerta. Cuando ellos venían casi llegando a la casa, les dice: ya cenamos. Ya estuvo. Dice él, dice el pastor: hasta ese día entendí que en la refrigeradora no nacen los alimentos, que alguien trabaja para poder llevar los alimentos ahí. Entonces él entendió que debería de ser él, tener un hogar propio y autónomo, un hogar independiente. Eso da seguridad a la pareja, da seguridad en el matrimonio. Así es que este cordón, tanto el cordón del consejo como el cordón económico, deben ser cortados. Veamos otra causa en los pilares, de las grietas en los pilares del matrimonio, y es los vicios. Efesios 5:18 habla sobre esos vicios que nosotros también debemos de identificar. Ahora, entre los vicios
que agrietan la relación matrimonial. Ustedes conocen muchos de esos vicios. Uno es terrible, el alcoholismo. ¿Cómo sufre un matrimonio en el cual existe alcoholismo? ¿Cuál es el versículo, corazón? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces el alcoholismo es tremendo. Hay hogares que han perdido prácticamente todo, les estoy hablando de todo, a causa del vicio del alcohol. Otro es las drogas, que de la misma manera es tremendo. Hay una parejita que lamentablemente hace poco decía a la esposa, no, yo ya no puedo seguir con mi esposo porque él tiene un vicio que es la drogadicción, y aparte de que pues es un vicio caro, aparte de eso es peligroso. Entonces están en una etapa bien complicada como matrimonio. Otro es la pornografía, este vicio que comienza a minar también el matrimonio. De repente comienza a haber insatisfacción en la pareja, y esto a causa de la pornografía, de la cual no nos vamos a extender mucho ahora. Otro vicio que no parece tan difícil, pero es serio completamente, es las redes sociales. Las redes sociales, la televisión ahora ha pasado casi que a un segundo plano, porque ahora las personas pasan más entretenidas en su teléfono y no le prestan atención a nada ni a nadie. Ahora bien, cada uno de estos, y esto quiero que nos quede bien claro, inician con, no, si yo tengo todo bajo control. Incluso cuando usted le dice a su cónyuge o a un hijo, mira, ahí que yo te veo que solo en el teléfono pasas. Yo no paso solo en el teléfono. Yo no paso solo. Usted tal vez, yo no. Pero es cierto que pasa solo en el teléfono. Incluso los mismos teléfonos traen un contador de tiempo de cuánto usted ha estado en el aparato. Dice, esta semana estuviste tantas horas. Ahí puede ver usted cuántas horas de su vida usted ha perdido por estar enfrente de un teléfono. Entonces, todo esto que nosotros creemos que está bajo control, lo que sucede es que luego causa una dependencia. Luego ya no podemos vivir sin el teléfono, sin los vicios, sin el alcohol. Se desespera la persona por tener eso. Entonces los vicios nos controlan, y cuando esto pasa se vuelven incluso más importantes que nuestra misma familia. Incluso también quebrantan nuestra relación con Dios. Ahora, ¿se pueden dejar los vicios? Por supuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando la ayuda de Dios. Basta solamente con el propósito de abandonarlos. Miren Proverbios 23, 31 al 32. Lo pueden leer ustedes ahí. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea que ni siquiera ver tan siquiera el vino en la copa cuando rojea, dice ahí. Lo que pasa es que se vuelve tentativo, ¿verdad? Se vuelve como que atractivo a los mismos deseos de la carne, pero al final, aquí como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al final como serpiente morderá, o sea, va a traer una consecuencia. Todo lo que nosotros lo dejemos pasar y va desmedido, que es lo que pasa ahora con tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que de repente se van a salir de control, van a traer una consecuencia. Y en este caso, pues obviamente con la temática que estamos recibiendo en esta noche, una de las consecuencias es haber perdido nuestra unidad matrimonial, nuestra unidad familiar. Y fíjense que la Biblia nos da ejemplos a nosotros. Por ejemplo, allá en Génesis, en el capítulo 19, del 30 al 38, nos habla de cómo Lot, recuerdan a Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham, deshonra a sus propias hijas en una embriaguez. También en Génesis 9, versículos 24 y 25, podemos encontrar el caso de Noé también. Noé maldijo a su nieto después de una embriaguez a Canaán.
Entonces vean ustedes que tenemos ejemplos incluso dentro de la misma palabra de Dios. O sea, son cosas que no hubieran pasado si no hubiera tenido que ver. O sea, también algo que nos hace perder la conciencia. Y el juicio, pues. Y el ¿verdad? juicio, claro. Bueno, vamos a hablar luego de que abordamos estas 4 causas que agrietan los pilares de todo matrimonio. Falta uno todavía. Sí. ¿Cuál falta? La infidelidad. Aleluya, falta la infidelidad. Son 4 causas. Vamos con la infidelidad. Mateo 5:28. Ya lo vamos a leer, Mateo 5:28. Tenemos que tratar la infidelidad sexual como una enfermedad mortal también. Dios nos conoce, mis queridos hermanos. Él nos hizo y Él sabe que la tentación sexual tiene un tremendo poder sobre sus hijos. Por eso nos aconseja huir, no quedarnos. El corazón de un cónyuge traicionado por infidelidad tardará tiempo en recuperarse. Fíjense que aquí hay algo bien importante en el caso con la infidelidad. En las leyes, ¿verdad? No sé si aquí tenemos a alguien de jurisprudencia, en las leyes mismas dicen que no se cataloga como una infidelidad si el acto sexual no se ha consumado, o más bien si también no se puede constatar. Esa es parte, digamos, de la ley humana. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor en Mateo 5:28? Fíjese los estándares del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, va mucho más allá de lo que la ley humana está definiendo como infidelidad. O sea, los estándares de Dios son más altos. ¿Y sabe por qué? Porque el Creador sabe los riesgos. O sea, es mentira, ¿verdad? Que nosotros estemos en ese borde del abismo y decimos, no, yo sé que hasta aquí voy a llegar. La carne misma es incontrolable cuando llega a los puntos de la tentación. Entonces, lo que está haciendo el Señor con esta palabra que nos dio el Señor Jesús en Mateo 5:28, nos está diciendo que no lleguemos al borde del abismo, sino nos quedemos mucho más allá, o sea, kilómetros atrás del abismo. ¿Por qué? Porque es peligroso que vayamos a caer en esta causa, y esta es una, fíjese bien, está en el numeral 4 de las causas de las grietas en los pilares del matrimonio, pero que es la que ocupa el número 1 en las causas que se están atendiendo ahora por consejería matrimonial, que está ocasionando rupturas matrimoniales. Y fíjese que creo que tenemos algunos minutos para poder hablar un poco, profundizar un poco al respecto. Esto es muy cultural, pero de todas maneras quiero decirles que por lo menos en el caso de nosotros, si no es que yo influya en mi esposa o ella influya en mí, estamos de acuerdo en que tener amistades es bien complicado entre un hombre y una mujer. De hecho, yo les recomiendo que si usted tiene amiguitas y usted es un esposo, tenga cuidado con esas relaciones. Si usted es una esposa y tiene amiguitos, tenga cuidado con esas relaciones. Fíjense que a veces en el trabajo hay compañeros que de repente le dicen a la compañera, si gusta la llevo en mi vehículo. ¿Para qué se complica la vida usted? Deje de llevarla. Es que para que no camine, no, déjela que camine. Déjela. Mire, incluso en la iglesia cometemos errores porque a veces el pastor anda manoseando a la mujer que no es su esposa, abrazándola, agarrándole la cabeza. Mire, si tanto
Dios le ha puesto en su corazón orar. Usted tiene esposa y dígale, mi amor, ora por favor por esta mujer, porque Dios me ha puesto en mi corazón orar por ella, por favor. Hay que tener cuidado con eso. Miren, a veces un toque, solo un toque con otra persona puede causar un problema de infidelidad. Entonces debemos de cuidar nuestra mente, como dice ese versículo. Fíjense que como les digo, creo que tenemos un par de minutos. Hace unos años, con mi esposa, fuimos a un lugar donde reparan aires acondicionados de los vehículos. Y le estaba atendiéndolo una muchacha. Entonces, ellos, claro, tienen nuestro registro de teléfonos. En la noche, cuando ya con mi esposa prácticamente ya nos habíamos acostado, de repente me cae un mensaje en el teléfono. El mensaje era una imagen de esta muchacha que se lo había tomado frente al espejo y ella estaba solamente con ropa interior. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo que yo hice fue que me levanté de la cama en ese momento, el baño me quedaba enfrente y cuando yo llegué a la puerta del baño, le dije a mi esposa, revisa mi teléfono. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque eso estuvo en mi mente cuando cayó el mensaje hasta que llegué a la puerta del baño. Estuvo en mi mente. ¿Cuántos segundos pudo haber estado? A lo mejor 30 o segundos, no lo sé. Pero estuvo en mi mente. Entonces, mi esposa lo revisó. Cuando lo revisó, me dice, ¿y esto qué es? Le digo, yo no sé. Mi esposa no tiene problemas de celotipia. No tiene problemas de celos. Pero sucedió que el siguiente día yo le dije a mi esposa que iba a ir a trabajar, iba a salir a San Salvador, pero resulta que mi papá me había hablado, entonces decidí mejor ir donde mi papá. Yo no soy muy esclavo de los teléfonos, pero pues ando mi teléfono. La situación es que mi esposa me llama a mediodía y yo no le contesté, me hizo 3 llamadas quizás y yo no le contesté. Cuando yo llegué a la casa me dice, le llamé, bueno, de hecho yo le llamé después cuando vi las llamadas y me dice, le estuve llamando y le digo, sí, es que estaba con mis papás y me dice, ¿con sus papás? ¿A dónde? En Sonsonate se llama el pueblo. Y me dice que no iba para otro lado. Sí, le digo yo, pero decidí ir donde mis papás. La cosa es que mi papá, fuimos a almorzar con ellos. El caso es que cuando yo llegué a la casa me dice mi esposa, mire, solo le quiero comentar algo que pasó por mi mente. Y yo me puse a pensar, le cae ese mensaje de esa muchacha y luego él se va a trabajar y no va donde dice, sino que va a otro lado. A mí me molestó la situación porque dije yo, no me molesté con mi esposa, claro, me molesté con la situación. Entonces le dije a mi esposa, vamos a salir. ¿Y sabe qué? Fuimos al negocio y a lo que yo llegué fue a decirle a la gente del negocio, no quiero que vuelva a suceder esta situación. Bueno, hablando de esta última causa, ya para ir finalizando el tema, estamos hablando de la infidelidad, dice la palabra del Señor, muy por independiente de la temática misma que estamos relacionando. Estamos hablando de esas causas que agrietan los pilares de nuestro matrimonio. Dice en Primera de Corintios, espérame, vamos a ver, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no lo sabemos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo creo que acá estamos todos conocedores, ¿verdad? Y de lo que estamos al pendiente de mantenernos en ese camino, de no perder nuestro visado al reino de los cielos. Entonces, principalmente, quizás antes de esas grietas en los pilares de nuestro matrimonio, es el hecho de asegurar nuestro paso al reino de los cielos. Sabe que en el caso de las personas que han caído en problemas de infidelidad, solo ellos creen que nadie sabe. Todo mundo sabe. Solo ellos creen que nadie sabe. Qué cosa más terrible. Entonces, bueno, vamos a hablar de los límites en el matrimonio. Vamos ahora a buscar la medicina, ¿verdad? Porque ya descubrimos las causas. Hoy es necesario que podamos identificar de qué manera nosotros vamos también a proteger nuestro matrimonio. O sea, a quitar esas fisuras. Y no estoy hablando de las pequeñas reparaciones estéticas, ¿verdad? En las columnas. ¿Por qué? Porque así como pasó acá, yo me acuerdo que se mencionaba hace años que muchos de los edificios que se cayeron en un terremoto potente que hubo en 1986, dicen, eran edificios que habían sido solo subsanados, o sea que las grietas que tenían se las taparon para que no notaran que estaban dañados y después mucha gente murió ahí. Entonces nosotros no vamos a cometer ese error, que solo vayamos a medio resanar esas grietas, ¿verdad? Sino que debemos fortalecerlas, que nuestro hogar, nuestra familia estén en un lugar seguro. ¿Cómo? Vamos a establecer límites en nuestro matrimonio. Vamos a un límite. Les vamos a hablar, antes de mencionarles los límites que aparecen en el texto, estos límites que son reglas que de común acuerdo nosotros como cónyuges utilizamos para prevenir conflictos. Esos son estos límites. Quiero mencionarles unos límites o reglas que nosotros como esposos nos pusimos desde hace algunos años. No impuestos, ¿verdad? No impuestos. Sino de común acuerdo. Los acordamos. La situación es que ustedes de la misma manera pueden en su propia casa, con su esposa, con sus hijos, escribir algunos límites y reglas y cumplirlos. Y si alguno los irrespeta, con delicadeza tienen que hacer valer ese derecho, pero tienen que hacerlo de inmediato. No pueden dejar pasar el tiempo. Por ejemplo, un límite, una regla que nosotros nos pusimos como esposos es no mentir. No mentir. Usted va a decir, pero ¿y quién no miente? Es más, de los presentes yo les puedo preguntar, levanten la mano los que creen que pues mienten. ¿Quién no miente? Todos mentimos, dicen muchos. Se fue quizás como de lo que nosotros recordamos, que fue principal, que nosotros lo acordamos que debía de ser. Y en realidad fue una manera de blindar nuestro matrimonio y nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no practicamos lo que queremos enseñar a nuestros hijos, perdemos la autoridad de la enseñanza. No podemos decirle a nuestros hijos, mire, no mienta, cuando nosotros a ellos mismos les decimos, cuando alguien nos llega a buscar a la casa y le decimos a los hijos, vaya y dígale que no estoy. Pero usted después le dice, dejen de andar de mentiroso. Perdemos la autoridad de poder enseñarles lo correcto a nuestros hijos. Pero hoy vamos a hablar, y aquí estamos ya, tenemos en esta lámina, vamos a mencionar los primeros 4. Nunca mencionaremos el divorcio. Saben que quizás como un arranque de eso de ira, ¿verdad? Que estamos muy enojados y lo primero que hacemos es divorciémonos pues, separémonos pues, o andate o me voy. O sea, lo primero que tenemos en nuestra boca es la separación. Y le recuerdo, Satanás no es omnisciente, pero sí escucha. También nosotros le damos poder a la palabra
dicha por nuestra boca cuando estamos mencionando el divorcio. Entonces, que sea uno, quizás de nuestras fortalezas en nuestro matrimonio, el no mencionarlo. Yo veo con mucha alegría cuando algunas parejas a nosotros nos dicen, aprendimos a que no debemos mencionar el divorcio. Desde que aprendimos, nunca más hemos vuelto a mencionar el divorcio. Número 2, no traeremos a colación temas del pasado sin relación. A veces estamos tratando un asunto X, pero todo el tiempo estamos pensando en lo que pasó hace algún tiempo. De hecho, fíjense que hubo en una ocasión que hubo algo que mi esposa, eso no me pareció, y yo la molesté por mucho tiempo por eso. Y saben que yo no lo podía superar y se los confieso aquí ante todos. Yo no lo podía superar. Y saben que en una ocasión nosotros recibimos una conferencia acerca del perdón. Pues no causó mucho en mí, pero en la semana Dios siguió trabajando en mi corazón. Y yo recuerdo que íbamos en una carretera y de repente volvió otra vez a salir el mismo tema y mi esposa ya estaba, pero ¿cómo se le llama? Hastiada. Hastiada, muy bien, gracias por esa palabra. Hastiada de que yo otra vez era recurrente. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión le dije, mire, no voy a volver a tocar el tema, pero no por el amor que yo le tengo a usted, porque no me alcanza. No le vuelvo a tocar este tema por el amor que le tengo a Dios. Y nunca más voy a volver a hablar del tema. Y saben ustedes que Dios me ayudó porque ciertamente nunca más volví a tocar ese tema con mi esposa. Claro, ahora lo podemos hablar y no causa ningún problema, pero en su momento fue algo muy difícil. De cualquier situación que nosotros estuviéramos hablando, surgía nuevamente ese tema. Es tan dañino para el matrimonio. Número 3, nos tomaremos un descanso si el conflicto alcanza un nivel peligroso. ¿Cómo así? Vamos nosotros a poner un freno, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de que la pareja tenga comunicación, pero ese tipo de conversaciones o de discusiones que vamos a aclarar algo. Discutir no es enojarse o pelear o ofenderse, no, discutir es exponer nuestros diferentes puntos de opinión, que obviamente como no somos iguales, a veces discrepamos en algo como cónyuges. Entonces, cuando discutimos y se va tornando un poco acalorada la conversación, tenemos que ponerle un alto. Y dice en este límite que nos vamos a tomar un descanso. O sea, que tengamos esa madurez de decirnos, mira, hasta aquí ahorita paremos esto, antes de que esto se salga de control y podamos quizá ofendernos. Y vamos, hagamos algo que nos dé paz. Váyase a un lugar, obviamente vamos cada uno por su lado, a orar, a leer, a meditar, a estar tranquilos. Y cuando ya estemos tranquilos, podemos volver a retomar el tema, pero no dejemos que las cosas se salgan de control. Otra de los límites dice nunca discutir en público ni frente a nuestros hijos. Lo mejor sería no entrar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero si llegase a darse, no lo hagamos públicamente. O sea, no pongamos nuestro testimonio, ¿verdad? Como hijos de Dios o como conocedores de la palabra de Dios, no la expongamos, porque quien hacemos quedar mal es a nuestro Señor. Primero. Segundo, no discutamos en frente de nuestros hijos. Recordemos que nos volvemos referentes como un modelo para ellos. Ellos están formándose y ellos quieren ser como su papá o como su mamá. Entonces, no les enseñemos a ellos a ser violentos o a ser escandalosos a la hora de discutir. Vamos a otro límite. Vamos a ver, creo que por acá tenemos otros en las láminas. Aquí están. Nunca tocaremos al cónyuge para hacerle daño.
Si va a tocar al cónyuge, sea para tomarle su mano, para darle un beso, para hacerle una caricia, pero en ningún momento con el deseo de causarle dolor o de causarle daño. Tengamos cuidado con eso. Sepamos mantener nuestro respeto. Y el siguiente dice: nunca nos iremos a dormir enojados. Tengamos ese cuidado. Especialmente, mis queridos hermanos, porque no sabemos si mañana vamos a despertar. Debemos de descansar, tranquilos. Si hay algo que no lo hemos concluido, pues como dice mi esposa, dejémoslo por el momento y no seamos tan contenciosos. De nosotros dos, ¿quién ustedes creen que es el contencioso? ¿Mi esposa o yo? No contesten. La cosa es que siempre hay uno de los dos que dice, no, ya empezamos, terminemos. No podemos dejarlo a medias. No, ¿cómo no? Déjelo a medias. Incluso, saben que hay algunas cosas en las que nunca nosotros nos vamos a poner de acuerdo, porque vamos a tener puntos de vista totalmente diferentes y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿saben qué? Estén de acuerdo en que no están de acuerdo en ese punto. Es por demás estarlo discutiendo porque no se van a poner de acuerdo. Entonces hay que estar de acuerdo incluso hasta en eso. Vamos al número 7. El fracaso no es una opción. Oigan esto, no es una opción. Pase lo que pase, lo vamos a resolver. Ser optimistas, ¿verdad? Y darle la credibilidad a lo que Dios puede hacer en nuestra vida matrimonial. Vamos a hablar ahora sobre límites personales. Acabamos de hablar de esos límites que de común acuerdo como esposos vamos a tomar, pero también tenemos que tener límites personales. No los que yo le voy a imponer a mi esposo, o él a mí, sino los que yo voy a poner en acción, que a mí me compete de manera individual, y lo mismo mi esposo. Dice el primero, porque son reglas que vamos a hacer por nuestra cuenta. Escucharé antes de hablar. ¿Dónde está esto? En Santiago 1:19. Se lo leo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo he oído, fíjense, yo he escuchado que Dios nos dio dos orejitas, dos oídos y una boca para hablar la mitad de lo que escuchamos o para oír el doble de lo que hablamos. Así es. Correcto. Pero qué terrible, a veces con esta boquita no paramos de hablar. Y saben, mi esposa, como les digo, es una persona bastante equilibrada, que yo he tenido que aprender a escuchar, porque para poder escuchar hay que aprender. No se nace a veces con ese don de escuchar. Entonces, vamos primero a escuchar antes de hablar. Vamos al número 2. Aceptaré mis errores antes de señalarlos de mi cónyuge. Ha visto que cuando nosotros señalamos, un dedito apunta para allá, pero los otros tres apuntan para acá, ¿verdad? Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque yo veo los errores que puede tener mi cónyuge, pero no veo cuáles son los míos. Entonces, este límite personal como que nos hace entrar en una razón que nos está diciendo la palabra de Dios, o sea, no nos la estamos inventando ni está en un texto de hombre, ¿verdad? Sino son las instrucciones que Dios nos ha dado para poder tener una vida plena y armoniosa en esta relación tan compleja como es el matrimonio. Dejemos ya de señalar los errores del cónyuge. Antes de decirle, mira, es que vos mucho te tardás, es que mira, vos mucho gritás. No, primero, ¿cómo soy yo?
cómo es mi manera de ser, cuáles son mis defectos con los que yo puedo desagradar a mi cónyuge. Y tercero, el último, dice, hablaré con dulzura y no levantaré la voz. Proverbios 15:1. Se lo voy a repetir. Dice, hablaré con dulzura y no levantaré la voz. dice la palabra del Señor en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay que hablarnos bien. Mire, otro límite que nosotros pusimos como esposo es no gritarnos. Yo no sé si ustedes todavía se gritan, pero esa es una mala costumbre que se debe de terminar. Cuando nosotros decidimos que no se volvía a gritar, incluso hasta el perrito, nosotros no le gritamos. Yo recuerdo una ocasión en la que yo le hablé mal, no voy a decírselo porque aquí está cerca y se va a asustar, pero le hablé mal. Y mire, se fue a meter debajo de la cama y no salía. Me dice mi esposa, lo que pasa es que no está acostumbrado, debería de llegar y decirle, venga mi perrito. Hasta que llegué, le hablé con cariño, salió debajo de la cama. Entonces mis hermanos no se griten ni siquiera para llamarse el uno al otro, fulano. No tengan esa mala costumbre en su casa. Debemos de vivir una vida en santidad, agradando a Dios en todo y tomando una actitud ferozmente fiel. Debemos de ser así, hermanos, ferozmente fiel. Vamos a cerrar este tema con Primera de Tesalonicenses 4:1. Vean cómo dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, de lo bueno, abundemos más. Y eso es el tema de esta noche. Esperamos que haya sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así como lo es para nosotros. Claro. Y si hay preguntas, todavía tenemos unos minutos antes de finalizar este tiempo. Vamos a dejarlos con nuestro hermano Marco Bravo para que él pueda guiar, ¿verdad? Moderar este tiempo. Y si hay preguntas, pues estamos acá para resolver. Bien, el maestro Marco Bravo tuvo un detallito, ahorita está tratando de interconectarse, pero bueno, tomamos la propuesta, así que si hay alguien, compañeros que están en este seminario, en este curso, que tiene alguna duda, alguna pregunta, es muy oportuno, porque han manejado temas muy profundos, de manera muy práctica, muy sencilla, pero verdaderamente muy profundos, temas muy delicados, inclusive que pueden abrirse como temas posteriores. Puede abrirse un seminario precisamente sobre la comunicación, sobre las consecuencias y el tratamiento de la infidelidad, los celos, el concepto de los celos que a veces afectan y lastiman muchísimo a la pareja, el concepto de fortaleza, dinámicas de fortalezas, para mantener una comunicación dinámica y fiel en la pareja. Son temas tan profundos, pero fueron prácticos de manera muy sencilla, muy vivenciales. No, sobre todo la sencillez, porque hay que mantener esa humildad, porque los matrimonios, hasta que la muerte nos separe, cantaremos victoria hasta que la muerte nos separe. Entre tanto, como ustedes dijeron, un matrimonio restaurado, nos hablan con tanta verdad, con tanta poder, no por lo perfecto que son, sino por lo que luchan. Son guerreros del matrimonio, son guerreros que realmente nos hace falta a muchos en el área ministerial. Hace falta ver íconos, modelaje. Necesitamos modelos, no solo hablar, sino modelar. Y el modelaje es lo más difícil. La parte más complicada, como ustedes dijeron, guerreros, hay que luchar y vamos a mantener en oración a ustedes que son
por ahorita son el modelo más que tienen el puntal de ese ministerio y queremos que Dios los consolide hasta que sean de 85, 87 años y puedan seguir diciéndonos, señores, sí se puede. Señores, señoras, manténganse, porque el amor es verdadero. Entonces, gracias por estos conceptos tan bonitos. Así que dejo el micrófono a alguno del grupo que pueda decir, oiga, tengo una pregunta. Por favor, hagamos preguntas. Las preguntas son vitales para los comentarios y este es el momento oportuno. Adelante, contamos con tiempo todavía. Preguntas, comentarios. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Dios los bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches. Adelante, maestra Patti. Ella fue la que nos estuvo apoyando ahorita en las diapositivas. Fue la maestra Patti. Trabaja para la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación. Va a la iglesia Pentecostés y ella tiene una experiencia muy bonita en su predicación. Adelante, maestra Patti. Hermana, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Es prudente en el matrimonio, por ejemplo, cuando llega, estaba viendo cuando llega a nivel peligroso, ¿no? ¿Es prudente cuando dice que hay que darse un espacio? ¿Es prudente el alejarse físicamente las parejas? Ok. Bueno, quizás para aclarar, porque hay quienes dicen démonos un espacio, pero están hablando de una separación de vida. Nosotros lo estamos hablando de darse un espacio en casa. Por ejemplo, les vamos a mencionar, nosotros tuvimos una situación hace muchos años que se puso mal la situación en lo que estábamos discutiendo, estábamos hablando, pero lo identificamos inmediatamente. Y fui yo la que le dije a mi esposo, mira, démonos ahorita una pausa. Yo jamás le hubiera dicho que paráramos. No, él hubiera querido, terminemos esto ahorita. Pero le digo, démonos una pausa. Y ¿sabe qué? Yo me fui a mi oficina que está como en la otra parte de la casa, como a unos, 50 metros de donde estábamos en la casa. Yo me fui a la oficina, me cerré, fui a orar, luego me quedé leyendo. Cuando yo regresé a la casa, mi esposo no estaba. Él había salido y dice él que él agarró la Biblia y se fue para la iglesia. Cuando él regresó de la iglesia, le estoy diciendo, esto fue quizás como a las 2 de la tarde. Él regresó tipo 6:30. Y como que si nada había pasado, llega, me saluda, yo estaba ya preparando cena, cenamos, y luego me dice, fíjate que fui a la iglesia y había reunión de esto, lo otro, fui a escuchar palabras, y yo le empecé a contar, fíjate que leí de tal cosa, o sea, que como que aquel momento acalorado, a los 12 nos olvidó. Exactamente. No estamos hablando de una separación de vida. De una separación. De hecho, nosotros ni siquiera recomendamos que duerman en camas diferentes. O sea, el matrimonio debe dormir en una cama, mucho menos que vayan a dormir en otro cuarto, en otra habitación. No, deben de permanecer juntos. Ahora, en este caso en especial, donde hay un conflicto que se está queriendo generar, lo importante sí es que nos tomemos ese pequeño tiempo para que el conflicto no escale a algo peor. Sí, para echarle agüita, ¿verdad? A las brasas y calmarnos, tranquilizarnos. Okay. Muchas gracias, hermana. Sería todo. Para servir. Adelante, gracias por las preguntas, siempre enriquecen la temática. Exacto. Y alguno más, por favor, pueden participar o dar comentarios. No se queden con las dudas. Vean que lo que maestra Patti hizo, esta pregunta es muy importante, que no vaya a quedar como en un malentendido, ¿verdad? Lo que se está enseñando. Si hay algo que no nos quedó muy claro, es bueno preguntar. Exacto.
Gozamos de 4 minutos todavía, de 4 a 5 minutos, para poder hacer comentarios, preguntas que puedan ser muy útiles. O subrayar algo que les llamó la atención, que puede ser muy útil para que lo recordemos este grupo. Recuerden que en la enseñanza está subrayar, repasar, recordar, para que de alguna manera podamos aplicar los principios aprendidos en esta ponencia. Así que pueden hacer preguntas o comentarios al respecto. Creo que no tienen preguntas los hermanos. Eso es bueno porque entonces quedó todo claro. Surgieron preguntas, comentarios muy interesantes. Vamos a tomar en la próxima más temas. Hace falta mucho en la temática que hablaron sobre la infidelidad. Algunos psicólogos lo manejan como un trauma fuerte, ¿eh? Una infidelidad de acuerdo a la filosofía y la idiosincrasia de Occidente. Se maneja como un trauma muy fuerte. E inclusive es un choque muy fuerte. Entonces, manejarlo en diferentes formas terapéuticas no es fácil. También cuando alguien vive con un adicto, vivir con un adicto es muy complicado. Realmente las adicciones a veces, depende del grado de adicción, ¿verdad? El grado de adicción es terrible. Hay gente que tiene que aprender a vivir con un alcohólico y entender a una Exacto. mujer o a un hombre que vive con un alcohólico es muy complicado, la verdad, porque entender la dinámica de la drogadicción va desde se apodera de la mente, se apodera del cuerpo, se apodera del hábito. Entonces, muchas veces hay que recurrir a algunos organismos como Alcohólicos Anónimos. En la dinámica ministerial, a veces algunos ministros se apoyan con organismos, organizaciones que puedan ayudar a recuperar. Sin embargo, desde la perspectiva ministerial, pastoral, hay que darle seguimiento, porque a veces se desvirtúa la fe, ¿no? Se desvirtúan los principios. Así que si la persona no le está funcionando la vida espiritual, hay que canalizarlo en un organismo que pueda ayudarle y luego regresarlo, ¿no? Hay que trabajar de manera psicológica, de manera terapéutica, técnica, algunos adictos. Así que la oración puede mucho. No dudamos de la oración. Hay que mantener la oración. Pero también a familias con drogadictos, híjole, es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan ustedes cuando una persona ya vive con un drogadicto? ¿Qué es aconsejable cuando alguna pareja o una hermana cristiana vive con una persona drogadicta? ¿Qué recomendaciones podrían dar? Las básicas, ¿no? Sí, fíjese que hay, digamos, hay dos formas. Una es que quizá cuando se está viviendo en yugo desigual, ¿verdad? Que uno lleva una credibilidad de vida y la otra persona va por otro rumbo, ¿verdad? Va viviendo su vicio, el incontrolable, y tienen que tratar de sobrellevar las cosas. Hay factores importantes y uno en el que nosotros como ministerio jamás vamos a estar de acuerdo en un divorcio, en una separación, pero tampoco vamos a aconsejarle a alguien que puede tener riesgo en su propia vida o en su integridad física, que puede estar con una persona que está sometida a vicios y que en algún momento puede cometer un acto de violencia contra su cónyuge y después no recordarlo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues sí pedimos, ¿verdad?, a las personas que tomen sus provisiones, que tomen sugerencias, que hay que buscar ayuda y que la persona se debe de dejar ayudar. La persona para que pueda, alguien que puede estar viviendo con vicios, para dejarse ayudar, primeramente debe de aceptar que necesita la ayuda. Y luego, pues si es alguien que ya superó esa fase, ya buscó ayuda, ha dejado el vicio, pero la vida anterior, cuando estaban
con los vicios dentro del matrimonio, han dejado secuelas por violencia, por falta de perdón, porque no hubo un arrepentimiento genuino en la persona, y ellos vienen arrastrando, ¿verdad?, lo de la vida pasada a su vida presente, y hay frustraciones, hay amargura. También eso viene también a agregar otro tipo de cosas y a causar nuevamente grietas en ese matrimonio, que obviamente lo pone en riesgo. Dice la palabra del Señor que una casa dividida no prevalece, y nosotros como esposos debemos de estar siempre de la mano, como nos llama Eclesiastés, ¿verdad? Que si uno cae, el otro le levanta al compañero, pero también la persona debe de estar dispuesta a dejarse levantar, dejarse ayudar. Así como hablamos de la ayuda idónea. El esposo sabe que tiene ayuda idónea. La ayuda debe de estar presta. Nosotras como mujeres ser esa ayuda idónea, pero el esposo también debe dejarse ayudar. Entonces esto es algo complementario como equipo, como matrimonio, que debemos de juntos buscar esa ayuda. Y la ayuda principalmente está en el Señor. Sabemos que Dios ha dejado la ciencia para que podamos también asistirnos, pero principalmente el temor a Dios es el que va a hacer los cambios, va a generar cambios efectivos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Ahora, mi hermano, del tema de los vicios, de tocar esto es un tema aparte, complicado. Abordar no solamente el hecho de los vicios como de manera general, sino de manera específica, cada uno de ellos, cuáles son las causas, qué lo generó, desde cuándo la persona comenzó a tener la inclinación hacia un gusto por drogas o por algún tipo de estupefaciente o el mismo alcohol, etcétera, etcétera. O incluso también nosotros hemos podido ver que hay personas que tienen la infidelidad como un vicio. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? Para eso nosotros necesitamos tratar el asunto de manera bien cercana y poder platicar con las personas para poder indagar. Nosotros sabemos que como consejeros matrimoniales tal vez no hacemos una indagación en las personas por curiosidad, sino porque nosotros, perdón. Por morbosidad. Exacto, sino porque nosotros queremos buscar algo, necesitamos. La raíz, detectar la raíz del mal. Exactamente. Entonces, hermano, sí, estos temas son complejos de tratar. Incluso nosotros podemos recomendar ese tipo de ayudas de las que usted habla. Por supuesto, ayuda psicológica, ayuda de grupos de apoyo, los mismos narcóticos anónimos que existen, alcohólicos anónimos que existen que pueden ayudar. Entonces, hay personas que incluso han superado el problema del alcoholismo asistiendo a este tipo de grupos. Ahora, algunos de ellos están tal vez no divorciados, pero sí alejados porque no son grupos cristianos, pero están alejados un poco de la palabra de Dios, pero esa es nuestra parte ya. Esa es la parte que nosotros hacemos en ellos. Entonces, sí, hermano, sí se puede dejar los vicios. Nosotros lo hemos podido comprobar. No en mi caso, porque gracias a Dios yo nunca he tenido, el único vicio que tengo es la tortilla y el pan, que también me ha causado problemas. Pero he conocido casos donde hay personas que han podido dejar el alcohol de una vez por todas y poder decir, tengo 15, 20 años de no probar, de no probar ni una sola gota de Amén, alcohol. gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Wow, bueno, el tema es extenso, es muy bonito escuchar estos testimonios. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por su presencia, por estar todavía hasta esta hora. Repito, siempre muchos a esta hora se desconectan, pero antes, ¿verdad? Por sus actividades. Pero está muy bueno el tema, la temática está muy bien.
Así que gracias a todos los que se conectaron, gracias a aquellos que están contribuyendo para mantener este grupo, ¿verdad? Se han inscrito al diplomado. Lo único que les puedo mencionar es que mantengan, nos convoquemos, traigamos más gente con esta bendición tan bonita. Y los que están tomando el diplomado, pues les vamos a repartir el material, vamos a dar los videos y obviamente pueden completar los demás cursos que no se han tomado. Iniciamos con ustedes para completar ello. Así que gracias por sus contribuciones, los que ya pagaron su inscripción y aquellos también que están pagando su mensualidad para que esto pueda contribuir a este ministerio tan bonito y podamos trabajar con este equipo maravilloso. Son una pareja súper padrísima, verdaderamente convocados por el poder de Dios. Y no, seguiremos orando por ustedes. Los tendremos en oración hasta que muchos años y este equipo lo mantengamos porque hay mucha gente que necesita esta temática, lo necesita. Así que gracias a todos, nos despedimos. Sin más preámbulo, el tiempo se nos fue. Seguimos en contacto la próxima semana. Primero Dios. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Gracias. Igualmente, gracias. Bendiciones. Gracias. Amén.